Isaías 55. Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque no desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Vamos ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Leemos a partir del versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. En este mismo instante y a lo largo de todo nuestro culto de esta mañana, decenas de personas, de niños, mayores, ancianos, están muriendo de hambre. No va a pasar ni un segundo donde alguien alrededor del mundo esté pereciendo, no por la violencia, no por enfermedades, no por desastres naturales, sino por hambre. Por supuesto que lo que yo pueda decir en estos próximos minutos no va a ser nada nuevo que hay bajo el sol. Y ciertamente el desastre que yo pueda describir se extiende a lo largo de toda la historia de la humanidad, desgraciadamente. Pero hoy, la hambruna en gran parte del mundo, especialmente quizá en África,
es inmensa, es extraordinaria, es terrible, mientras que en otras partes del mundo no saben qué hacer con sus riquezas. Hay gente que está muriendo de hambre, mientras otros están esperando gastar millones de euros por darle la vuelta en una nave alrededor del mundo. El 1% de la población tiene más riqueza que el 70% de la población mundial. O podremos decir que con la comida que se tira diariamente se podría calmar el hambre en el mundo. Hay más comida en el basurero que en las bocas de los hambrientos. Es más costoso sanar el problema de la obesidad en el mundo occidental que calmar el hambre en lo que se llama el tercer mundo. Esto es alarmante. Países que son ricos en recursos naturales están dejando perecer a parte de su pueblo por hambre. No solamente por la culpa de sus propios gobernantes, sino también por las instituciones internacionales o políticas internacionales que podamos imaginar. Esto es increíble. Las guerras que estamos viviendo hoy no son un intento de mejorar la hambruna, de mejorar la situación de hambre del mundo. No son buenas intenciones, sino la de alimentar la codicia de la gente y de su egoísmo. No se intenta alimentar la población, sino alimentar su codicia. Las multinacionales farmacéuticas, químicas, industriales, son más poderosas que muchos de los países soberanos en el mundo. Podríamos seguir. Y lo único que tendréis que hacer es mirar la información que nos llega cada día. Quizá es por eso que motiva a tanta gente decir acerca de Dios y de echar la culpa a Dios y el hambre y las necesidades y los desastres. Nosotros no vamos a cambiar el mundo. Y si esto ocurrió hace centenares, si no miles de años también, seguirá siendo el problema en el futuro hasta que el Señor venga. No vamos a cambiar el mundo. Pero la Iglesia, el pueblo de Dios, debería de ser el ejemplo ante esta situación en la que estamos viviendo actualmente. En cómo deberían de ser las cosas y cómo el Señor ha establecido los principios que nos deben de gobernar. Entonces, no es tanto lo que yo en esta mañana quiero plantear como una solución al mundo. Es un desastre, es el pecado, es el príncipe de maldad mentiroso de este mundo, pero sí lo que nosotros podríamos interpretar y aplicar como un ejemplo y esperanza en medio de nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, está citando este versículo de Isaías 55, el versículo 10, donde nos da las bases que deberían de gobernarnos o hacernos pensar como iglesia y como pueblo de Dios y por tanto a cada uno de los creyentes. Y esto nos va a llevar, como lo hace el Salmo 55, a la más grande y sorprendente de las generosidades de los dones dados desde el cielo, que es como termina el pasaje que hemos leído en 2 de Corintios 9.
Vamos por partes entonces. El primer principio, la primera idea que nosotros tenemos que tener como iglesia para ser la luz necesaria al mundo que nos rodea. Lo que nos dice el Salmo y Isaías, y lo que nos dice también Pablo es que Dios, fijaros bien, Dios es el que da la siembra al que siembra y es el que da el pan, el alimento, al que come. Es decir, que no hay nada que tú tengas en esta mañana que no venga de la mano generosa de Dios. Es verdad que tenemos que decir que hay que trabajar, que hay que ser dignos en el trabajo y esforzados y que tenemos que aplicar inteligencia, sentido común, conocimientos nuevos, etc. Pero siempre, siempre tendremos que decir que no hay nada que no hayas recibido. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. No hay nada de lo que te esté cubriendo. No hay nada de lo que adorne tu casa. No hay nada de lo que saques de tu frigorífico o de tu despensa que no venga del cielo. Porque todo lo que se siembra es de la mano de Dios y todo lo que cosechas es de la mano de Dios y todo lo que obras para el pan que te comes es de la mano de Dios. Esto lo deberíamos tener nosotros, los creyentes, muy claro en nuestra memoria y en nuestros sentidos. Esfuérzate, pero cuando veas que te esfuerzas en tu cosecha y en tu pan para hacerlo, para amasarlo, recuerda que viene de Dios. Y entonces, y es lo que Pablo quiere aplicar e introducir en su cita, si eres enriquecido, si hay mucho en tus manos, de alguna forma es para la liberalidad o la generosidad que debes de manifestar. Versículo 10, versículo 11 de nuestro texto. Si el Señor te da, que es el Señor que te lo da, que no es que tú te lo merezcas, sino si el Señor te da todas las cosas, tendrás que saber que tú eres el administrador de todas esas cosas. Y que si eres enriquecido para ser generoso. Esto es lo que nos está diciendo Isaías y nos está diciendo el apóstol Pablo. Ya sea en lo material, que es lo que podemos ver en primer lugar en nuestro texto, tanto en el profeta como ahora en el apóstol, como también en lo emocional, como hemos hablado muchas veces, y por supuesto en lo espiritual. Si el Señor te da, y te ha dado mucho, y te da en abundancia, si puedes ver que su gracia es como una lluvia sobre tu vida en las cosas materiales para tu alimento y tu vestido, que sepas que debes de ser administrador de eso que Dios pone en tus manos. Y si emocionalmente, como persona, en tu carácter eres enriquecido, eres para ser generoso en aquellos que están en tu ámbito o que son tu prójimo. Y si has sido bendecido en lo espiritual, como lo podemos ver en la misma iglesia de Jerusalén en su comienzo, eres enriquecido en lo espiritual para que puedas también enriquecer a otros. En la iglesia de Antioquía, cuando podemos ver en el libro de Hechos que reciben la gran bendición y entonces escogen los mejores para enviar ese mensaje a lo largo de todo el mundo conocido de su época. En los versículos anteriores de nuestro pasaje, que ya vimos en otra ocasión, el apóstol Pablo nos dice, recordando también acerca del maná, capítulo 8, como también en otros lugares, nos dice que el que recogió mucho no le sobró y el que recogió poco no le faltó. Había maná suficiente. No para alimentar la codicia, porque el que guardaba se le estropeaba al día siguiente, sino para que pudieran estar satisfechos y saciados. Fijaros lo que nos está diciendo desde el Éxodo, cuando nos habla del maná,
y de lo que nos está diciendo el profeta Isaías y también en otros lugares y lo que ahora el apóstol Pablo nos quiere señalar. Tú no recoges para acumular, tú recoges para repartir. No hay ningún lugar en las Escrituras que nos diga que podemos ser enriquecidos para alimentar nuestra codicia, sino que nosotros somos enriquecidos para ser generosos, para la liberalidad. Y esto, claro está, no lo entiende el mundo, pero yo no entiendo que tú no lo entiendas si eres creyente. Tenemos que ser claros y precisos, que es lo que exactamente nos está demandando la palabra de Dios y la exhortación que Pablo está haciendo a la iglesia de Corinto. Por tanto, siempre recuerdas que el Señor te da lo que siembras y te da lo que comes, y que lo hace de una manera generosa para que tú seas generoso. El mundo no lo hace. Pero ¿por qué nosotros no lo hacemos? Si entendemos los principios. La segunda cosa que descubrimos o que debemos de aplicar en este texto que tenemos ante nosotros. El ejercicio de la liberalidad o de la generosidad como iglesia, como creyentes, a la hora de entender las razones de nuestro Dios al darnos lo que nos alimenta o lo que nos cubre o lo que nos protege, trae como resultado varias bendiciones o varios fines. En el capítulo 8, el versículo 14, ya nos lo decía, y aquí también lo está ampliando. Lo primero que nosotros vemos con todo lo que tenemos y con todo lo que producimos, con todo lo que alcanzamos, es para suplir las necesidades de otros. Es decir, que el Señor da cosecha amplia para que a nadie les falte. El mundo constantemente está diciendo por qué Dios permite la hambruna, como permite injusticias y tantas otras maldades que vemos en el mundo. Pero la Escritura nos está diciendo que no. Dios produce y permite que la tierra dé lo suficiente para todos. El problema es la codicia del ser humano. Y el problema que nosotros tenemos es que, aun sabiendo que Dios nos da de manera abundante en nuestras vidas particulares, no sabemos repartirlo. Pero el Señor nos da, y nos da en abundancia, y nos da de lo que sobra para que a otros no les falte. Y si a alguno les falta en este mundo, y les falta en medio de nosotros, es porque no hemos sabido o no hemos querido repartir lo que el Señor nos ha dado en abundancia. Pablo le está diciendo a los corintios, mirad que hay una necesidad en Jerusalén, vamos a ayudar a Jerusalén. Lo ha dicho en Macedonia, en la región, como lo ha dicho en Acaya y lo ha dicho en Galacia, vamos a dar a aquellos que no tienen. ¿Por qué? Porque si vosotros tenéis abundancia en algo, quiere decir que hay otros que necesitan en su escasez. ¿Cómo nosotros respondemos a todo esto? La iglesia de Jerusalén, nos dice el apóstol Pablo, si leemos por ejemplo en Romanos 15, de los bienes espirituales, nos dice Pablo en esa carta, de Jerusalén han dado de sus bienes a los gentiles. Así que es necesario que ahora los gentiles de sus bienes materiales den de la necesidad a los que están en Jerusalén. Es decir, la abundancia espiritual de unos y la abundancia material de otros. Y se deben de compartir para que a ninguno les falte. Recordamos cómo Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, cuando vio que el evangelio había llegado a los gentiles, enseguida enviaron a Bernabé a la iglesia de Antioquía. Y Bernabé enseguida buscó a Saulo para que fueran instruidos y guiados. Y podemos ver cómo la iglesia de Antioquía creció de manera tan extraordinaria espiritualmente que pudieron llevar el evangelio a los gentiles. Gracias a la bendición que vino desde Jerusalén y que Pablo reconoce una y otra vez.
La bendición del concilio en la iglesia de Jerusalén, Hechos capítulo 15, donde no pusieron ninguna exigencia a los hermanos gentiles, sino solamente algunas recomendaciones en la carta que escribieron para que fuera leída en todas las iglesias griegas, romanas o gentiles. En la riqueza de unos, por lo cual ahora nosotros estamos aquí. Es decir, a alguien en su momento, porque el Espíritu les tocó, fueron movidos a ayudar a otros. Entonces Pablo le está diciendo, ahora vosotros que tenéis cierta abundancia, no es que fueran grandes ricos la iglesia de Corinto, como tampoco lo era la de Tesalónica y demás, pero ahora vosotros que tenéis abundancia, bueno y necesario es que aliviéis a aquellos que les falta. En otras palabras, tú y yo y la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, somos instrumentos para la bondad de Dios. No podemos dejarnos engañar por el mundo cuando nos dice cosas que no son correctas a la luz de la palabra acerca de Dios. Dios es bondadoso. Dios ha producido y produce todo lo que es suficiente para alimentar esta inmensa población que está a nuestro alrededor. Y quiere ser bondadoso, no quiere que les falte a uno y que les sobre a otros. Por tanto, ahora, aquel que tiene en abundancia se convierte en instrumento de la bondad de Dios para aliviar las cargas y la necesidad de otros. Los creyentes y la iglesia deben de tener predisposición, actitud, solicitud, dedicación de dar lo que podamos dar al que no tiene. No está diciendo que nos despojemos, no está diciendo que quedemos en la mendicidad nosotros mismos, está diciendo, ¿no te ha dado Dios suficiente? ¿No te ha dado abundante? ¿No ha sido Dios generoso? Pues sé tú ahora generoso con aquellos que les falta. Y de esta manera Dios muestra su bondad para todos los que están a nuestro alrededor. ¿No consideráis que es una gran bendición que como creyentes y como iglesia podamos ser instrumentos para que la bondad de Dios llegue a todas partes? Pero no solamente esto, sino en segundo lugar, otro de los fines que nos trae esta aplicación del principio que vemos en las Escrituras es que va a redundar, va a aumentar, va a resultar en abundancia de muchas acciones de gracias a Dios. Fijaros en el versículo 11, versículo 12, versículo 13. Para que estéis enriquecidos en todo por toda liberalidad, la cual produce ¿qué? Por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que en el momento mismo en que nosotros estamos dando de esa abundancia, de esa riqueza según nuestro alcance o nuestro nivel, no solamente estamos calmando la necesidad de aquel que lo tenía, suplir aquello que les falta, sino que además les estamos motivando, les estamos empujando a que glorifiquen a Dios. No estamos buscando que nos alaben a nosotros. Lo que estamos haciendo es que con la actitud, la liberalidad con la cual nosotros estamos actuando, les estamos motivando a que puedan decir cuán bueno y cuán glorioso es el Dios de los cristianos. El pueblo de Dios ha sido movido por Dios, cuán grande es este Dios de la Escritura. Muchas acciones de gracias, motivaciones para acercarse al Señor. Fijaros cómo lo dicen nuestros versículos. Mover a la iglesia en todas partes a que glorifiquen a Dios. Versículo 13. Las iglesias que podían recibir la ofrenda que Pablo estaba recogiendo en otros lugares para poder ayudar en la situación de hambruna, de dificultad de la iglesia en Jerusalén, les iba a mover ¿a qué? A que todas esas iglesias pudieran darle gloria a Dios y ensalzar al Dios que proveía por medio de otros creyentes en otros lugares las necesidades que a ellos ahora les apremiaban.
¿Queréis ser motivo? ¿Queréis ser productores de alabanza a Dios? Seamos generosos con lo que Dios nos da para que esas otras iglesias no puedan hacer otra cosa que alabar al Dios nuestro. Las razones de esa alabanza, dice, es la obediencia del Evangelio. Habéis obedecido el Evangelio, por tanto ellos van a dar gracias a Dios, van a glorificar. Podemos imaginar la iglesia de Jerusalén en su momento dando gloria a Dios y alabanza. ¿Por qué? Porque esos hermanos, ya fuera en Corinto o en Tesalónica o en Filipos, estaban obedeciendo el Evangelio, los principios bíblicos, aplicando Isaías 55 u otros lugares. Y estaban diciendo, cuán gran bendición es que el pueblo de Dios, tú y yo, podamos ser obedientes a este Evangelio. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio, no aceptamos el Evangelio únicamente como una idea mental. Cristo es Señor, Cristo ha venido al mundo, Cristo ha muerto por los pecadores, yo soy pecador y por tanto Cristo ha muerto por mí, ya soy salvo, amén. No es solamente esto, sino el momento que nosotros descubrimos este inmenso Evangelio que es expresado por la Escritura y lo hacemos nuestro, nuestras vidas cambian. Nuestra naturaleza, nuestro carácter, somos nuevas criaturas. Y entre esos gestos está el de ser generosos, el convertirnos en instrumentos de Dios para su bondad que alcance a los necesitados. La liberalidad en la manera en que nosotros contribuimos y participamos, nos dice en otros lugares, más allá de sus fuerzas. O nos dice, como ya decíamos el domingo anterior, con gozo, con alegría. No estamos diciendo, lo hemos escuchado algunas veces, bueno, yo no me hago cristiano porque esto implicaría cambios en mi vida. No entendió el Evangelio. Uno no puede llegar y decir, no me voy a convertir porque entonces me va a obligar a dejar de fumar, me va a obligar a dejar de ver ciertas películas, me va a obligar a ¿qué? ¿A ser generoso? El Evangelio cuando viene y toca y cambia y transforma, ya no nos hace decir me interesa o no me interesa, no podemos hacer otra cosa que obedecer a la gracia de Dios. Así que esa generosidad que viene por la obediencia del Evangelio, esa solicitud, ese deseo de ser instrumentos de Dios para beneficio de otros, además produce en ellos oración por aquellos que les están bendiciendo. O, como nos lo dice aquí, en cierto momento, cuando la iglesia de Jerusalén recibiera la ofrenda que venía de la iglesia de Corinto y de otros lugares, además de alabar a Dios y reconocer a los hermanos que habían obedecido este evangelio y lo habían expresado con esta generosidad, orarían por la iglesia de Corinto. Tú y yo, nosotros como iglesia, como el pueblo de Dios aquí en Ciudad Real, necesitamos que oren por nosotros. Tenemos muchas deficiencias, ¿verdad que sí? Hay muchos conflictos que tenemos que solucionar, muchas cosas en las que somos escasos. Necesitamos más fortaleza. Necesitamos que otras iglesias en otros lugares oren por nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, lo que Pablo está expresando en este texto es, cuando vosotros dais la ofrenda, este esfuerzo económico para ayudar a la situación de Jerusalén, Jerusalén, entre otras cosas, va a orar por vosotros. Y cuando nosotros podamos actuar con la generosidad, abriendo nuestros bolsillos y nuestra cartera, cuando podamos ver qué es lo que les falta a otros y podamos proveer para que ellos no tengan necesidad, ellos, en gratitud, van a ser movidos a orar por nosotros. Y necesitamos que mucha gente levante su voz por esta iglesia en Ciudad Real. Si lo que queremos es la bendición de Dios sobre nosotros, quizá en las cosas no que nos sobra, sino que nos falta, seamos nosotros generosos para motivar a nuestros hermanos en otros lugares a orar. Así que fijaros
todo lo que estamos transmitiendo en estas líneas con respecto al pueblo de Dios, a la iglesia. No vamos a cambiar el mundo, pero le vamos a decir al mundo que si aplican los principios que nosotros vemos aquí, todo cambia y trae una perspectiva total y completamente diferente. Recordar que Dios es el que da, que Dios es el que provee y que lo hace para que su generosidad alcance a otros lugares, para que a nadie les falte y nadie les sobre. El autor Salomón en Proverbios, en su oración, en el capítulo 30, está diciendo, no le pedimos a Dios riqueza ni pobreza. Lo que queremos es tener lo suficiente, no que nos sobre y no que nos falte por diferentes razones. Y lo que nosotros estamos diciendo es, vamos a avanzar todos juntos y vamos a proveer, porque eso va a traer bendición sobre nuestras propias vidas y sobre los demás que están a nuestro alrededor. Pero Isaías 55 y Pablo, que lo hace de una manera sorprendente, que hace como una ruptura en todo el pasaje, fijaros lo que nos dice. Cuando está terminando el versículo 14, que nos dice, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, la iglesia de Corinto, cómo el Señor os ha bendecido en gran manera, cómo Dios ha actuado de manera sorprendente en vosotros, la iglesia local en Corinto, levanta una alabanza, una exclamación con respecto a Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Lo que nos está diciendo aquí, aun cuando no lo cita, es hablar de nuestro Señor Jesucristo. No lo dice, pero enseguida lo entendemos que este don inefable es referencia a nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo el don. Y lo leemos en el capítulo 4 también de Juan, el versículo 10. El don, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Pablo en Romanos 5, versículo 15. Lo dice en Romanos 6, versículo 23. Y lo dice, fijaros bien, en Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice así, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, hace esta pregunta aclaratoria. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y de pronto se nos abre toda la comprensión de la grandeza del Evangelio. Todo lo que es capaz de expresarse con una sola frase. Lo que nos está diciendo Pablo, que es su conclusión de exaltación en este pasaje, y es todo lo que quiere expresar Isaías en su capítulo, es esto. Si Dios ha sido capaz de dar lo más valioso y lo más extraordinario que es a su propio Hijo Jesucristo, si ha sido capaz de desprenderse de este don, de este regalo para la humanidad y para nosotros, el pueblo de Dios, ¿cómo no va a ser capaz de darnos todas las demás cosas? El que no escatimó, ¿no nos dará también todo lo demás? Fijémonos, por tanto, lo que estamos expresando y lo que estamos buscando o alcanzando cuando entendemos esto que tenemos delante de nosotros en esta mañana. En el momento mismo en que nosotros estamos aliviando la necesidad del pueblo de Dios en otros lugares, en cuanto estamos actuando como individuos creyentes y como iglesia local, cuando estamos expresando nuestra liberalidad, nuestra generosidad, nuestra predisposición en las cosas materiales, emocionales o espirituales, lo que estamos haciendo es allanar el camino, estamos haciendo es facilitar para que la gente, el mundo, los que están a nuestro alrededor, empezando los más cercanos y alcanzando a los más lejanos, el más grande y extraordinario de los regalos que es nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo es, si Dios es capaz de darte siembra para que tengas cosecha y es capaz de darte el pan que amasas para que te lo comas,
Y que de esta manera no falte alguno, ni que sobre ni que falte a nuestro alrededor, entonces no nos debe de sorprender que Él dé lo más grande y más extraordinario, este don incomprensible, que no podemos llegar a medir, lo que decíamos también anteriormente, en otra ocasión, las riquezas inmensas, inescrutables que son de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia, nuestra Iglesia, no ha sido enviada en primer lugar a hacer obra social. No hemos sido ni somos movidos a hacer ONGs que alivien el hambre en el mundo. Pero lo que sí nos dice este texto es que por medio de nuestra actitud y de nuestra generosidad y nuestra predisposición, allanamos el camino para la tarea más importante, es que el mundo sepa que ha dado Dios a su Hijo Jesucristo para salvación de pecadores. Termino con esto, que nos dice también Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. Él dice así: si Dios nos ha amado así, como nos ha amado, entonces nosotros también debemos de amar de esta manera. Cuando nosotros entendemos como iglesia, y tú lo entiendes como creyente, hasta qué punto Dios te ha amado, te ha dado a su Hijo unigénito. No es que tú le amaste a Él primero, sino que Él te amó primero, dando aun cuando eras culpable, eras enemigo, estabas en enemistad con Él, lleno de pecado, de violencia, merecedor de su castigo y de su ira eterna, y aún así Él dio a su Hijo Jesucristo por ti, aun a pesar de esa miseria tuya. Y te ha transformado, y te ha ganado, te ha conquistado, y te ha prometido y asegurado el cielo por toda la eternidad. Si Dios ha sido capaz de hacerlo por medio de su Hijo justo, sin pecado, para cargar todos y cada uno de tus pecados, ¿no debería de esto moverte a ti a amar de la misma manera? Cuanto más comprensión tengamos de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, más disponibilidad habrá en nuestro corazón para actuar de la manera correcta. Nuestras acciones de generosidad y de responsabilidad ante lo que algunos tienen en escasez o en falta, va a producir no solamente bendiciones en nuestra vida, sino alabanzas a nuestro Dios, y va a allanar el camino para la proclamación del Evangelio. Quiera el Señor que nos obligue, nos muestre con más claridad la luz de las Escrituras. Lo más grande es nuestro Señor Jesucristo, y si Él nos ha dado a Cristo, ¿cómo no nos va a dar a todos los demás las demás cosas? Primero, el Evangelio de Dios, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén.